vacunados, me llaman y me dicen, doctor, hay un chiquito que tiene fiebre y sacó malestar, ¿me puedes revisar? Ya, le revisa, abrir tu boca, todo, y le palpo, cuello, subo y le pongo aquí 2 bolitas. Y le digo, ¿te han vacunado? Sí. ¿Tienes rubiola? Entonces, al 1% de la población vacunada le da rubiola. De cada 100 vacunados, 99 se protege y uno le va a dar rubiola. No le va a dar rubiola porque lo hemos protegido, es que el cuerpo reacciona así. Entonces, y después han venido 2 más. Yo, como era ingenuo, no he escrito un artículo, nada. Pero les cuento. ¿No es cierto? Entonces, cuando se vacuna masivamente rubiola, y después de eso vienen con malestar, con fiebre, no se van a olvidar palpar detrás de las orejas y se encuentran bolitas, quiere decir que el paciente tiene rubiola, ha adquirido rubiola y no es malo. ¿Por qué? Porque tiene 2 semanitas de libre. ¿No es cierto? ¿Está bien? Y eso dice la literatura y se cumple, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, después de la adenopatía, que dura más o menos 5 o 8 días, después de eso, 24 horas después, viene un exantema en cara y en el cuerpo, generalmente en la cara. ¿Cierto? El prodromo, el antes de, es fiebre, catarro, adenopatías retroauriculares, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, eso, el prodromo es como todos los otros virus que te dan fiebre, malestar, ¿no es cierto? Cefalea, dolor de garganta, moquito, catarro, y no significa nada, ¿no? Entonces puede ser que haya pacientes que tengan rubiola, los están viendo como sospechosos de sarampión, ¿no es cierto? Hay que descartar. Luego viene el exantema maculopapuloso, primero es en la cara, y después se extiende a todo el cuerpo. Entonces, la varicela comienza en la espalda, tórax, abdomen, cara, ¿no? El sarampión, ¿dónde comienza? Boca, enantema, cóclea, después, detrás de las orejas, coronamiento, cara. ¿Dónde comienza esto? Retroauricular, puede ser, ¿no es cierto? Pero a veces no, cara y cuerpo. Entonces, hay que diferenciar, ¿no es cierto? Y usted tiene que ver, ¿no?, sus antecedentes, ¿no? Ahí está la cara principalmente, ¿no? Entonces, este es en el cuerpo, ¿no? Este es de un niño con la rubiola, y pasamos a la rubiola congénita. Cuando hablamos de la rubiola congénita es que los virus atravesan la barrera placentaria si la mamá no está. Por eso se hace la vacuna, primero se hacía la vacuna para las mujeres, porque las mujeres van a pasar, cuando se embaracen, pues entonces si no están vacunadas le pueden pasar rubiola al chimpayate de adentro, ¿no? ¿Y por qué se ha vacunado también a los varones? Porque los varones pueden infectar a sus parejas y sus parejas pueden infectar a los productos. Entonces, no solamente, o sea, no porque las mujeres van a parir, les van a vacunar solo a las mujeres, también los varones, porque los varones contagian a las mujeres. Entonces hay que pensar con otras gamas, ¿no? Con otra visión, ¿sí? Tienen que pensar en todo, ¿no? ¿Quiénes piensan en todo? Los salubristas. Ellos manejan el país, ¿no es cierto? Así que usted puede ser salubrista y eso va a manejar el país. Entonces decide cuánto están las vacunas, a qué edad, en cuánto tiempo, si suspenden o no clases, si es virtual, salubristas. ¿Sí? Que les contara la época de la gripe. Genial así. Genial. Hasta querían cerrar fronteras. Qué bonito estudiar, ¿no? desde otro punto de vista. Entonces, ¿por qué es tan importante la rubiola congénita? Porque es teratogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede atravesar la barrera placentaria y producir malformaciones congénitas, ¿no es cierto? El daño es endotelial, hay citolisis, hay destrucción de la mitosis, lo cual conlleva las diferentes malformaciones según la etapa del desarrollo fetal. Entonces, ¿se acuerdan que han llevado en embriología? ¿Cuál es el trimestre más importante? El que uno puede ver teratogénica, teratogénesis.
Primer trimestre. Después, segundo trimestre. Y el menos, tercer trimestre, o nada, ¿no ven? Pues eso está aquí en un trabajo científico. Han hecho un trabajo del año 93, ¿no es cierto?, de diagnóstico prenatal y significancia en la infección fetal, ¿no es cierto? Y han determinado que entre la sexta y la octava semana, ¿qué trimestre es? Primer trimestre. Es el 100% de infección. O sea, lo que se dice el primer trimestre, el segundo no, más o menos el tercero nada, este es el trabajo para decir eso. O sea, si ustedes ven, ¿no? 80% entre 8 y 12. 45 a 50, 13 a 16. ¿Qué trimestre del embarazo? Segundo trimestre, 50%. Último trimestre, 0. Entonces, lo que repetimos como monitos, como loritos, ¿no es cierto?, es un trabajo de investigación que se ha hecho para demostrar que realmente es cierto lo que se dice, ¿no es cierto? No es que al azar estamos diciendo primer trimestre, ahí está, se ha verificado, ¿no es cierto? Y el oftalmólogo australiano Greg hizo un trabajo de cataratas congénitas, cataratas de los ojitos, ¿no es cierto? Un hallazgo de cataratas following es hallazgo, un hallazgo de cataratas congénitas en German Measles, sarampión alemán. No se llamaba rubiola, se llamaba sarampión alemán. ¿Cuándo? El año 1941, ¿no? En sarampión alemán de madres. Entonces, estas madres tenían rubiola y se ha visto cuántos de sus hijitos nacían con cataratas. Entonces, cuando ha revisado, ¿no es cierto?, el doctor Greg ha encontrado que el 53% eran cataratas que nacían los niños, había un 58% de hipoacusia neurosensorial, sordera, y un 50% de cardiopatía congénita, ductus arteriosos, o sea, no se cerraba el conducto arterioso, ¿no es cierto? Entonces a eso se le ha llamado la triada de Greg. La triada de Greg es de la rubiola congénita. Entonces, ¿qué es la triada de Greg? ¿No es cierto? Cataratas, ¿no es cierto?, ceguera, sordera y cardiopatía, ¿no? Miocardiopatía, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, sordera y ceguera. Esa es la triada de Greg. Y él solamente estaba viendo la ceguera, las cataratas congénitas, en las madres que tenían rubiola congénita. Y sin pensar encontró otras dos causas, porque él era oftalmólogo. Y de ahí que se denominó la triada de Greg, y eso es como oficial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de una madre que tenga rubiola y que además le pase a su niño? Es que su niño nace con la triada de Greg. O puede nacer con sordera, o puede nacer con ceguera, o puede nacer con persistencia de conducto arterioso, o con los tres o con dos. Pues como es teratogénico, ¿de qué le va a depender? Del primer trimestre del embarazo, que es más factible, ¿no es cierto?, que también está investigando, ¿cierto? No se van a olvidar de la triada de Greg. Entonces, el último caso de rubiola fue el 2006, luego de que en 1998 su vigilancia fuera integrada con la vigilancia de sarampión, y en el año 2000 se introdujera la vacuna SRP, sarampión, papera, rubiola. El programa regular de ingreso, ¿no?, que se hizo. Entonces, Bolivia logró eliminar la transmisión de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita gracias a la vacuna a partir del año 2000, la SRP, y el último caso de rubiola fue el 2006, ¿no? Entonces, realizaron una vacuna en el 2003, el 2006, el 2007, el 2011 y el 2012. Imagínate cuántas vacunaciones han hecho. Yo he participado en esas vacunaciones y ahí les cuento la experiencia, ¿no es cierto? Entonces, había que vacunar a todos. ¿Para qué? Para que el último caso era el 2006, y después se vacunó el 2007 por si acaso, y el 2011 por si acaso, y el 2012 por si acaso, y recién la OMS nos dio un certificado de que estábamos libres, ¿no es cierto?, de rubiola.
¿no? En sarampión nos han dado que estábamos libres, pero apareció. ¿Por qué? Porque si bien aquí no hay, en otros países hay. África, Asia, Medio Oriente, ¿no es cierto? Hay. Pero no está radicada del mundo, de aquí, de las Américas, ¿sí? Entonces, la vacuna antirrubiola en Estados Unidos se generó entre 69 y 71. En Bolivia, el año 80 había la antisarampión y a partir del 2000 la SRP, sarampión, rubiola, parotiditis, ¿no es cierto? Entonces, del 98 al 2004 hubo 1.228 casos, los últimos casos. Y se comenzó la vacunación y el 2006, que está en blanquito, ha sido el último caso, y se ha seguido vacunando, y es por eso que en 2015 se eliminó la transmisión, y en 2017, libres de rubiola, nos dan un diplomito. Y la vacuna es, ¿no es cierto?, la misma SRP, que es subcutánea, hombro izquierdo. ¿Por qué? Porque se alterna con la antimarítica, hombro derecho, y así, ¿no es cierto?, sucesivamente. ¿Está bien? ¿Os ha gustado? Chiquito, pero tenemos más porque nos falta uno. Tienes que saber diferenciar todos los exantemas. Entonces hay que saber, se puede confundir. Entonces, ¿qué están haciendo los epidemiólogos? Clínicamente puede ser parvovirus, puede ser rubiola, puede ser sarampión, puede ser varicela. Entonces, como es un brote, todos sospechosos, laboratorio. Pero es que ese era parvovirus, no, laboratorio. Es que ese era varicela, no, laboratorio. ¿Por qué? Porque estamos en emergencia sanitaria. Si no estás en emergencia sanitaria, tú puedes diagnosticar, ¿no es cierto? Mira sus cachetes, se llaman mejillas abofeteadas, casi primeras con papel lanzado. ¿Qué ha pasado? ¿Te han pegado? No, hermano, para morir. Entonces, para disimular varones, cuando los ñatas les casquen, no, hermano, para morir. Entonces, este es un virus ADN, de los pocos ADN, a diferencia de los demás, es sin envoltura, desnudo, es icosaédrico, ¿no es cierto? Y lo que produce en los humanos, porque también hay para animalitos, se llama eritema infeccioso, eso de las caritas, mejillas abofeteadas, eritema infeccioso, o quinta enfermedad, ¿no es cierto? Quinta enfermedad, ¿sí? Entonces, Yvonne Coussard era una doctora en Londres que en el 75 aisló por primera vez del suero de un paciente con hepatitis B. Entonces estaban viendo pacientes con hepatitis B, ¿no es cierto? Y entonces el hepatitis B del paciente 19, no era hepatitis, ¿no? Era otro virus. Entonces, de ahí que cuando vieron que era un virus muy pequeño, parvo. ¿Dónde ha ido tu hijito? Al parvulario, a la guardería, al parvulario, pequeño. Entonces era un virus muy pequeño, ¿no es cierto? Y como era un virus muy pequeño, han dicho que era un parvovirus, icosaédrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le vamos a llamar? Era de la hepatitis B y era el paciente 19, parvovirus B19. De ahí viene su nombre. Entonces, primero aislaron este virus y luego en el 81, en Londres, hubo una crisis aplástica en niños. ¿Qué es aplástica? Que su médula ósea no funcionaba, entonces han presentado anemia de células falciformes. Y luego el año 84 la han llamado la quinta enfermedad, exantémica, porque la primera enfermedad exantémica es el sarampión, la segunda enfermedad exantémica, la fiebre escarlatina, que es por el Streptococcus pyogenes, la tercera enfermedad exantémica, la rubiola. La cuarta enfermedad, que ya no existe, el Phyllotoux, y la quinta enfermedad, el eritema infeccioso. La sexta, la rociola infantil, que se ha visto en herpes virus, y ya han decidido ya no ser la séptima, la octava. Pero cuando lees en el libro la quinta enfermedad, vos dices, ¿y por qué la quinta? ¿Qué es la quinta? ¿Que hay otras enfermedades? Sí, se los estoy actualizando, que no es en el libro. ¿No? Ahí está, la primera. Entonces, de ahí, mira, tan simple es el pinche virus, ¿no es cierto? Y entonces, mide de 20 a 25 nanómetros, es muy chiquitito. Su replicación, como es un virus ADN, es en el núcleo.
los ARN en el citoplasma y el ADN en el núcleo, inislación, ¿no? Se libera por lisis, por destrucción de la célula, y a veces la infección es persistente, a veces la infección es despierto, se está cayendo, ¿sí? Despierto, justo vos ves. Entonces, a veces es persistente, que se mantiene, ¿no es cierto? Este eritema infeccioso en los niños presenta síntomas generales leves, fiebre leve, malestar leve, ¿no es cierto? Cefalea leve, un exantema maculopapular, granitos, ¿en dónde? A nivel de las mejillas, pues se llaman mejillas abofeteadas. ¿A qué se debe ese exantema? Al exceso de anticuerpos que produce en respuesta el organismo contra el parvovirus. Y en los adultos, el exantema es muy raro, porque no hay vacuna contra esto. ¿Qué produce? Artritis en manos y rodillas, ¿no? Esta mañana había un congreso, ha terminado, de enfermedades raras, ¿cierto? Ayer ha habido y hoy día, ¿no es cierto? Estaba siguiendo por internet, ¿no es cierto? Estaban concursando con enfermedades raras, ¿no? Entonces, muy interesante porque hay enfermedades raras. La mayoría son enfermedades de origen bioquímico. Le falta una enzima, le falta una vitamina, ¿no? Han nacido así, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, enfermedades raras, ¿no? Raras porque no es uno en 5 millones, así, ¿no? Raras, ¿no? Entonces aparece otra enfermedad rara, artritis en manos y rodillas, también por exceso de anticuerpos, pero también por depósito de complejos inmunitarios. Entonces, en los adultos es más raro, en los niños es más, el eritema infeccioso es mucho más frecuente a las mejillas abofeteadas. Entonces puedes ver que primero aparece el prodromos. El prodromos, ya saben que es el antes de, ¿no? Hay una viremia, hay malestar, hay fiebre, hay cefalea, hay mialgia. Entonces eso puede ser gripe. Todos tienen el mismo prodromos. Pues con el prodromos tú no diagnosticas nada. Pero después después del prodromos viene la fase inicial, donde presenta el exantema encachetada. Mirad sus mejillas de ese angelito, y por su pinta parece británico, ¿no? Bien blanquito, ¿no es cierto? Y mira sus mejillas abofeteadas, ¿sí? Y luego viene la fase intermedia, después de la fase inicial, la fase intermedia, que comienza 1 a 4 días después y se caracteriza por un eritema maculopapular en tronco y extremidades. ¿Dónde comienza? En las mejillas. Después, ¿dónde? Tronco y extremidades, ¿no es cierto? ¿Ve? Todo tiene una secuencia, ¿no? La rubiola es distinto, el sarampión es distinto, la varicela es distinto, el parvovirus es distinto. Tienen que saber identificar, ¿no? Y luego viene la fase terciaria, desde el chocho de la vida, ¿no? Donde hay cambio de intensidad del RAS cutáneo. RAS quiere decir eritema, quiere decir las manchitas rojas. RAS cutáneo cuando tiene granitos. Este paciente tiene RAS cutáneo, tiene granitos. Entonces, ¿de qué tipo será? Todo es sarampión, ¿no ven? Todo es sarampión, ¿sí? Pero no todo es sarampión, hay que verlo, ¿cierto? Antes era viruela del mono, ¿se acuerdan? Entonces todo era viruela del mono. Ahora todo es sarampión. Entonces tenemos que saber identificar cada uno de estos como métodos generales, ¿no? Entonces hay una baja intensidad del RAS, pues se va desvaneciendo, ¿no es cierto? Y a veces puede quedar el prurito en las superficies extensoras, y en los adultos artritis como complicación. Este es el parvovirus B19, miren las mejillas abofeteadas, un poquito de su cuerpo, pero vean su carita. Entonces esa es la característica del parvovirus B19, ¿no? Pero tiene otras formas de presentación. Entonces la crisis aplásica transitoria, el TAC, en inglés, la crisis aplásica transitoria, que puede producir en niños y adultos, donde los eritrocitos están con hemólisis o sobrecarga, es decir, que hay destrucción de eritrocitos, demasiados eritrocitos, por exceso de virus y pocos anticuerpos. El eritema infeccioso es por exceso de anticuerpos, ¿no es cierto? Esta complicación crisis aplásica es por pocos anticuerpos, ¿no es cierto? Que es al revés, ¿no? Hay una introducción súbita de eritrocitos en la médula ósea, aplasia, y hay disminución de la hemoglobina y de I. Entonces estos pacientes
Como es transitoria, se repone, no es permanente. Pero existe, aquí está la patogénesis, ¿no? Después de que se ha infectado, ¿no es cierto? Es frecuente que hay anemia, así como linfopenia, neutropenia y plaquetopenia, ¿no es cierto? Pero después de una semana, otra vuelta recupera su estado y vuelve a estar normal. Por eso es transitoria, ¿no? La otra se llama aplasia eritrocítica pura. Ahí, ¿no es cierto?, los pacientes tienen que tener un factor predisponente. El factor predisponente es inmunodeficiencia. Entonces la infección es persistente, hay aplasia crónica de médula ósea de eritrocitos, o sea, no va a cambiar, se va a chingar este niño, y la anemia es grave. Esto es en pacientes con SIDA, con cáncer o con post-trasplante. Entonces, por eso que los pacientes post-trasplantados andan con barbijo, 1 año a 2 años no salen de su casa, ¿no es cierto? ¿Quién les va a dar trabajo? La legislación no es buena, tienen que ir a tramitar cada semana su permiso, y entonces tienen que ir todos enmascarados a pedir permiso, en desgracia de nuestra legislación. No entienden, ¿no? Las personas que estaban con coronavirus, a la semana tienen que levantarse de cama y así enfermos tienen que decir una semana más, y todos los días una semana más, y las colas largas en el hospital. ¿Y todos con qué? Con coronavirus. Entonces, es que es así nuestra legislación. Te renuevan cada semana, no te dan una de un mes, no sé, no entiendo. Por eso que la salud con el Estado no va, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos la salud y el Estado ve la plata. Y salud con plata no va, ¿no es cierto? ¿O no? Salud. Y usted. Es decir, me estoy rayando, ¿no? Estás de cerca de mí. Ah, bien, ¿no? Estoy con mi traje de campaña. Zapatos chiquitos, digo, SIDA. Entonces, ¿no es cierto? Pacientes con SIDA, pues ya saben que en infecciones oportunistas, uno de ellos es el parvovirus, ¿no? Y con cáncer. Entonces ahí está lo que pasa en la patogénesis, ¿no es cierto? Ahí está en la médula ósea, no está produciendo eritrocitos, ¿no es cierto? Y como no produce eritrocitos, ¿no es cierto?, se produce la anemia permanente, ¿no es cierto? Y ya estamos terminando la otra complicación, primero es el infección infeccioso, la transitoria, la crónica, y esta es la hidropesía fetal. La hidropesía fetal es que estos niños nacen, ¿no es cierto?, porque durante el embarazo su mamá se ha infectado, y el riesgo general durante el embarazo para el parvovirus es bajo. Entonces es mucha mala suerte, ¿no es cierto? Y depende de la carga viral aumentada. La anemia es grave para el feto, y hidropesía quiere decir que el chiquito nace hinchado, con acúmulo de agua, con un edema generalizado. Hidropesía fetal con muerte del feto antes de las 20 semanas. Y cuando estos chiquitos son como abortados, ¿no es cierto?, ¿no?, porque el virus ha entrado, son así. Entonces, ¿no?, ahí está con una hidropesía, con acumulación de líquido, y es incompatible con la vida. Entonces, antes de las 20 semanas es expulsado. Cuando existen estos casos de abortos espontáneos y hay malformaciones congénitas, el médico tiene que pedir un informe patológico para saber qué es lo que tuvo, para prevenir que los futuros embarazos pueden ser lo mismo o no. ¿Han llevado toxoplasmosis? Sí. Pues ahí también se tiene que ver si la mamá está con anticuerpos, pues va a tener aborto, ¿no es cierto? Y hay que ver la toxoplasmosis. Entonces, de diferentes enfermedades, ¿no es cierto?, tenemos que investigar a qué se debió el aborto. No, mamá, tiene un aborto, qué pena, señora, sigue intentando. No es así, ¿no ves? Entonces, creo que hemos terminado con el parvovirus B19. Miren las mejillas abofeteadas. Espero que les haya gustado. Y, ¿no es cierto?, para terminar, 3 diapositivas más. En la epidemiología del parvovirus, el reservorio es el humano, ¿no? La puerta de salida y de entrada es la respiratoria, pero también puede ser placentaria, ¿no? Entonces, el mecanismo de transmisión es el contacto directo con los gotitos de refugio, pero también por la sangre, es a través de la barrera de la transmisión vertical, ¿no es cierto? La incubación es de 4 a 20 días. El periodo de transmisibilidad no se sabe cuánto tiempo dura, pero algunos dicen que es durante el exantema, ¿no? Los huéspedes más susceptibles son los niños menores de 1 año, ¿no?
El diagnóstico es serológico mediante pruebas de ELISA, pero generalmente utilizamos la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que sirve para ver el genoma. La penúltima diapositiva es el tratamiento. No hay tratamiento, ¿no es cierto? Tampoco hay vacuna. Entonces, ¿qué tiene que ser? Recomendación: no se pesa a los niños en la boca, porque uno puede estar con herpes, con demás infecciones y le contagia al chilpayato. Al revés, no te dejes besar con un niño. Hola tía, su trompita, ¿no? Pues besar en su frente, no en la boca. ¿Por qué? Porque él también te puede contagiar. Entonces, niños, no hay que hacer besos de piquito con niños, ¿no es cierto? Porque especialmente ustedes damas, porque se pueden embarazar y después viene el sobrino, mi tía preferida, y la boca ya está chingada. Así que jóvenes, esperando que les haya gustado. Hasta la vista.